Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Estamos en Mula de 6 del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, en esta ocasión con el general José Alfredo Ortega, titular de Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Michoacán. Hay temas interesantísimos, la situación en Tierra Caliente, la cuestión de las barricadas, también está el tema, sobre todo en el caso de Morelia, de la capital michoacana, la relación y resultados, por supuesto, de la lucha contra la delincuencia en la entidad. General, lo voy a situar de esta manera. Tú tienes un currículum, yo diría, impresionante. Gracias. Me queda la duda. Tienes una maestría y estudios de doctorado. Sí. El doctorado no lo culminaste. Sí lo terminé. ¿Sí? Sí. Tengo la maestría en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional, que es una institución la máxima institución de estudios militares que hay en la Secretaría de Defensa Nacional. Y paralelamente cursé la maestría en Administración Pública en la Universidad de Anáhuac. Y recientemente, del año 2020 a 2022, 19 al 21, porque ya cuando llegué aquí ya lo había concluido, estudié el doctorado en la Universidad de Anáhuac, también en la Administración Pública. Sin embargo, por cuestiones de trabajo no me he podido titular. Es lo que... El doctorado, pero ya los estudios están realizados, tengo mi promedio y todo, pero no me he podido titular. Entonces avanzo a veces el sábado, el domingo con una hoja, con el objeto de estudio, con la pregunta de investigación, y ahí voy avanzando. Ahí vas. También tienes, dos especialidades que yo veo en dos áreas muy específicas. Ahorita me dices si estoy bien o es más allá. Es la cuestión de transmisiones dentro del ejército mexicano y estrategia militar. ¿Es así? Bueno, esto de transmisiones viene de mis orígenes. Yo ingresé al ejército como soldado. Yo fui soldado de caballería, de los que antes montábamos, y por eso me gusta tanto montar a caballo. Después, a los 2 años de que ingresé al ejército y buscando cómo alcanzar un grado, me fui a la escuela de comunicaciones, que es lo de transmisiones. Y yo siempre he dicho que es más completo el concepto de comunicaciones, porque transmisiones es el envío de señal de un lugar a otro. Sí, es más... Pero no de este otro lugar para acá. Entonces, y comunicaciones es un proceso completo, ¿no? Entonces ingreso a esta escuela para estudiar comunicaciones y me especializo en eso, en manejo de equipos de radio, desde la telegrafía Morse en mis años muy jóvenes. Y después ya los equipos de radio y los nuevos sistemas de comunicaciones. Pero paralelamente, ya siendo teniente de transmisiones, ingreso a la Escuela Superior de Guerra, en donde estudio la licenciatura en Administración Militar y a la vez estudia el curso de Mando y Estado Mayor, lo que me da la designación como oficial de Estado Mayor, de esos del ejército que usan unas sardinetas aquí blancas. Sí. Y un laurel del generalato que le llaman. Y eso me permitió, una vez ya estando como oficial de Estado Mayor y a la vez de comunicaciones, ir avanzando en mi carrera, tanto en servicios de comunicaciones como en funciones de Estado Mayor. A lo largo de mi carrera, por ejemplo, estuve en la sección 5ª de planes estratégicos. Me tocó ir a Cuba a estar en atención al huracán Lili en 1996. Me tocó llevar toda la planeación del volcán Popocatépetl en el 96-97, cuando empezó a rehacer su actividad volcánica. Fui comandante del cuerpo de cadetes de mi escuela, de esos que andan marchando con espada y uniforme de cadetón, ¿no? Pero iba yo conjugando los cargos. Estuve como profesor en la Escuela Superior de Guerra,
siempre hay que pagarle a la escuela que nos da el estudio, devolverle esta facultad y fui señalado un año como profesor de la Escuela Superior de Guerra. Fui coordinador académico de la Escuela Militar de Inteligencia, que fue otra de las actividades que me fueron orientando. Estudiar análisis político en la Universidad Iberoamericana, análisis político en el entonces CISEN, análisis de redes para producir inteligencia. Entonces iba yo combinando las actividades de comunicaciones, las actividades de Estado Mayor y las actividades de inteligencia, lo que me permitió llegar hasta el máximo logro que se da en inteligencia, que es ser jefe de la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que es la sección de inteligencia. Y antes de ello llegué a ser el director de la Escuela Militar de Inteligencia. Inicié de capitán siendo coordinador y concluí de general siendo director. Entonces eso ha sido mi carrera hasta finalmente me fui a Colombia como agregado militar y aéreo. Estuve 2 años allá disfrutando, bueno, trabajando también, pero disfrutando mucho ese país. Y regreso, termina mi comisión de 2 años y me incorporo al estado de Chiapas como jefe de Estado Mayor de una zona militar en San Cristóbal de las Casas. Y ahí culmina mi carrera militar, ahí me llega el retiro por haber alcanzado mi edad máxima, que es para permanecer en las Fuerzas Armadas. ¿A qué edad es? En mi grado de general brigadier a los 61 años. 61 años. 61 años. Pero la ley es muy noble, porque nos señala las fechas en que debemos de retirarnos, de acuerdo al grado. Coroneles a los 60, tienes coroneles a los 58, generales brigadieres a los 61. Pero es tan noble que dices, ya te vas a retirar, pero nos ascienden al grado inmediato. Nos otorgan el ascenso para efectos de retiro. Entonces yo me retiré como general de brigada. Uh-huh. General, vamos a un corte y regresamos con una pregunta que ahorita, digamos, nació. Es sobre la estancia, en qué momento tú llegas a Chiapas, sí, a San Cristóbal de las Casas. Regresamos para el segundo bloque. General, antes de entrar a la pregunta que quedó pendiente, también fuiste comandante de varias zonas militares en el país, ¿no? Fui de batallón. ¿De batallón? Fui de batallón y jefe de Estado Mayor. Jefe de Estado Mayor dice la definición de nuestra doctrina, que es el principal órgano colaborador de un comandante, en la triple función de concebir, preparar y conducir las operaciones militares. Entonces, como jefe de Estado Mayor es el principal elemento coordinador, y fui jefe de Estado Mayor en la 31 zona militar en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ¿Y ahí estaba el asunto de los zapatistas? No, ya fue en 2019, pero me tocó algo muy, muy interesante. Pues yo venía de Colombia, llegué sin auto, porque había vendido mi auto cuando me fui. Entonces regreso y me dan 2 o 3 días para incorporarme a Chiapas. Y llegué, pues me llevé mi bicicleta. Y en mi bicicleta recorrí muchos lugares de la región Chamula. Recorrí en bicicleta recorridos que hacía de 30, 40 kilómetros y conocí gran parte de esa región. Y ya no estaba latente el movimiento zapatista, había por ahí había zonas, incluso hay zonas todavía de ocupación o de territorio libre, que así le llaman. Pero me sucedió un evento muy, muy, muy interesante, porque también me ha gustado mucho estudiar los movimientos sociales. Un movimiento social es un indicador, siempre es un indicador de que algo anda mal, ¿sí? Y por eso se gestan los movimientos sociales. Y entonces hay 2 comunidades ahí en el estado de Chiapas, en la región en la región Chamula, que se llaman Aldama y Chenaló. Estas 2 comunidades por años, más de 40 años, vivieron una etapa de conflicto. Y están las 2 comunidades separadas en línea recta como a 600 metros, pero divididas por un tramo muy intransitable. Entonces, para llegar de un lado a otro, tenían que avanzar como 2 horas. Y de este lado, pero estaban peleados. Un día disparaba contra y mataban a uno de Aldama. Pasaban 2 días y los de Aldama disparaban y mataban a otro de Chenaló. Entonces ya llevaban 20 y tantos muertos en 40 años y no sé cuántos heridos, ¿no?
de una confrontación por un territorios. Entonces, siendo jefe de Estado Mayor, recibí la instrucción de mi comandante de zona militar de establecer una base de operaciones en Aldama para distender el conflicto. Y se empezaron a enojar los de Chenaló, dicen, ¿por qué no nos cuidan a nosotros? Entonces empezó a hacer esa base de operaciones itinerante. Estaba en la mañana con los de Aldama, bajaba 2-3 horas, llegaba a comer con los de Chenaló y regresaba y se iba a su base, a su sede donde descansaba, ¿no? Y eso permitió durante 30 o 40 días que los mismos jefes de, lo que aquí son los jefes de tenencia, los mismos jefes de comunidad, se pusieran de acuerdo y dijeran, vamos a dejar de pelearnos. Y me tocó estar, fue un evento, pues, yo lo llamo histórico porque firmaron la paz y la paz. Estas dos comunidades iban impresionante porque llegan con su vestido, con sus ropas originales que creo que no usan pantalón, sino es algo así, para un sombrero con muchas cosas así. Pero impresionante ese evento, lo presidió el gobernador del estado, el doctor Rutilio Escandón, el subsecretario de Derechos Humanos, el licenciado Alejandro Encinas, y fue un evento muy, muy, muy impactante que permitió borrar o dejar en la historia estos 40 años, más de 40 años de conflicto. Entonces esa fue una gran experiencia que tuve. ¿El asunto sigue igual? ¿Sigue la paz? Al año como que volvió a haber otro intento y lo volvieron a firmar y ya se ha mantenido. Sí. Y trasladado ese tipo de situación de conflictos por las tierras, en Michoacán también vivió, yo me imagino que a estar enterado, vivió muchas convulsiones por confrontaciones por tierras en la región purépecha. Ahorita la región purépecha está en ese sentido tranquila, en paz, pacificada, o todavía hay remanentes que te pueden preocupar, digo, como institución. Mire, yo creo que lo que se está haciendo aquí en el gobierno del estado de darles personalidad, darles a cada una de las comunidades la oportunidad de transitar a comunidad de presupuesto directo y tener una función similar al municipio, es decir, con un presupuesto que se les otorga desde el estado a esa comunidad, ha sido un avance. Ha sido un avance porque los está reconociendo como comunidades indígenas y le está dando un lugar jurídico. De hecho, prácticamente es el cuarto orden de gobierno, el federal, estatal, municipal y comunitario. Y el llamado autogobierno. Sí. El autogobierno con sus rondas comunitarias, porque este tránsito a comunidades de presupuesto directo o de autogobierno les da la oportunidad de tener unas rondas comunitarias o cuarichas. Con estas rondas comunitarias ya tienen como su pequeña policía municipal. Entonces ya son sus esquemas de seguridad que pueden tener. Entonces creo que eso ha permitido que no haya tanta tensión en esas regiones. No escapa algunas, por ejemplo, Nurío, que hace unos días tuvo algunos, pero el gobierno ha tenido charlas con ellos. Nos reunimos hace 3-4 semanas en una reunión con varias comunidades, la presidió el secretario de gobierno y fue una reunión constante de 5 horas, pero se avanzó mucho. En las comunidades indígenas había también la realidad de que había barricadas que impedían el acceso, a los poblados, a las comunidades. En ese momento podemos decir que no hay. Hay una en Nurío, pero no es barricada. Es como una base de la propia policía que está ahí, pero no es como tal una barricada. En la costa michoacana, en la región de Costa Sierra, en Aquila, se hablaba que también había ahí. Todavía hay una ahí por la región de Santa María Ostula, pero hablar de que teníamos alrededor de 90 barricadas en el año 2021, cuando el señor gobernador recibe esta gestión, se tenían aproximadamente 90 barricadas
y hoy hablar de que solamente está la de Santa María Ostula y en forma posiblemente considerada la de Nurio, pues es hablar de dos nada más. Entonces creo que también en ese tenor se ha avanzado mucho. Es por parte de las ciudades indígenas, la región también de Tierra Caliente, que bueno, que ahí es otro tipo de situación, de presencia de grupos criminales. Ahí también ya la cuestión de las barricadas, ya ahí también está liberado. De Tierra Caliente le puedo comentar que desde el 9 de octubre del año 2021, que fue la primera vez que vino aquí el presidente de la República a reforzar las acciones de seguridad, al día siguiente se estableció un reconocimiento interinstitucional que iba desde Apatzingán hasta Tepalcatepec. Diario. Iban con Guardia Nacional, con Sedena y nosotros a recorrer diariamente de Apatzingán a Tepalcatepec. Son 3 horas aproximadamente. Sí. Regresaban y a las 6 más o menos terminaban. ¿Para qué era eso? Para darle confianza a la población y viera que ya hay transitabilidad. Eso se avanzó de octubre a diciembre. En enero avanzamos de Tepalcatepec, enero ya del 22, de Tepalcatepec a Cualcomán. Y se liberaron algunas barricadas que había ahí, que había incluso zanjas muy profundas, se recuperaron y se aseguró la transitabilidad. Entonces, esto siempre con la colaboración muy importante de las Fuerzas Armadas, que permitió ir avanzando, pero un poco como la estrategia de Alejandro Magno. Se va avanzando, pero se van dejando bases para no dejarlas aisladas. Entonces, a lo largo de Tepalcatepec a Cualcomán son 66 kilómetros. Había 6 bases de operaciones para darle confianza a la población. ¿Sí? Perdón, en febrero se aperturó toda la transitabilidad de Apatzingán a Aguililla. Entonces se ha ido avanzando y ya no hay zonas de que no haya, que esté restringido el tránsito. Luego se avanzó en marzo, abril, en la transitabilidad de Ario de Rosales a La Huacana. Se recuerda que antes viajar de La Huacana a Morelia era bajar a 4 Caminos y dar toda la vuelta, 4 o 5 horas. Y ahora ya no. Yo ayer pasé por La Huacana y de ahí subí a Ario de Rosales sin ningún incidente. Ya es libre. Vamos a otro corte general y regresamos para seguir platicando sobre el tema de tu institución, la que diriges, que es la Secretaría de Seguridad Pública. General José Alfredo Ortega, ya que estamos en el tema de la región de Tierra Caliente, los últimos brotes de violencia, yo siempre he dicho que hay que saber distinguir, que son focalizados, y la muerte del exlíder de autodefensas, Hipólito Mora, como que a varios nos llega cierta zozobra y percepción de que pues, no todo está tan bien. Es una percepción, la zozobra, bueno, pues cualquier indicio de violencia sí causa inquietud. ¿Cómo nos puedes plantear esa situación? Bueno, lo voy a plantear tal vez desde un poco de los orígenes recientes. Se da por ahí una información de unos desplazados. Se hablaba de más de 1000. ¿Sí? El mando militar de allá y un servidor lo corroboraron a los 2 días y no había más allá de 90 personas en un lugar que se llama Presa del Rosario. Sin embargo, se estableció una base de operaciones interinstitucional en una comunidad que se llama Llano Grande. Estableció para darle nuevamente esa confianza a las pequeñas casas que hay ahí, pequeñas comunidades, para que transiten libremente. ¿Esto queda en el municipio de Apatzingán? De Apatzingán, sí. Después se empieza a dar un programa de mayor patrullaje y mayor presencia en toda la zona de región de Tierra Caliente y empezamos el miércoles pasado en los municipios de Lombardía, Nueva Italia y Parácuaro. En coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional se realizó una revista extraordinaria de la licencia oficial colectiva de las direcciones de seguridad pública municipal de esas localidades. Al día siguiente avanzamos hacia la población de La Huacana. En cada una de estas poblaciones se iban
retirando las armas de aquel personal que no se encuentra acreditado. Hay mucha policía municipal que no está totalmente acreditada, entonces para que no haga mal uso de ellas, se le retiraban las armas y se pone a disposición del Secretariado Ejecutivo. Pero paralelamente, para no dejar en el desamparo esas comunidades, esas poblaciones, se va dejando un destacamento de Guardia Civil en función de seguridad pública municipal. Así hicimos con 20 elementos en Lombardía, 20 elementos en Nueva Italia, 20 elementos en Parácuaro y al día siguiente 20 elementos en La Huacana. Es una fuerza importante, 80, que ya van a tener más coordinación con el Estado, con la región de Guardia Civil que se encuentra en Apatzingán. En ese momento estábamos ahí cuando yo me entero, lamentablemente me entero porque uno de los escoltas, que fue el que logró sobrevivir, le llama a mi coordinador de agrupamientos que estaban siendo atacados. Y de inmediato me traslado. Pero de La Huacana a La Ruana son 2 horas y media, entonces llegué espacio de, hace poco me dije yo, 2.5 kilómetros, pero no, era 2 horas y media, ¿no? En una entrevista que me hicieron, pero son 2 horas y media. Y llegamos cuando estaba recientísimo el evento ahí, ya estaba ahí la Secretaría de Defensa Nacional, estaba Guardia Nacional, estaba Guardia Civil, estaba la Policía Municipal de Buenavista, que es algunos componentes son de Guardia Civil, y estaba la Fiscalía del Estado, ya tomando las acciones. Entonces yo llego, veo, verifico que ya está todo coordinándose y la Fiscalía asume toda esta investigación y yo me retiro. Bien, pero me retiro del área para seguir patrullando y reconociendo, porque tenemos esa instrucción de darle más presencia a toda la región de Tierra Caliente. Y desde ese día, desde el martes que empezamos, yo empecé el lunes reconociendo la base de operaciones de Llano Grande, el martes haciendo reconocimientos entre La Huacana y Tepalcatepec, el miércoles y jueves estableciendo estos destacamentos y estas supervisiones, el viernes seguimos con los reconocimientos y haciendo todos estos patrullajes. ¿Y cómo los hacemos? Dividimos la fuerza en 2 bloques, uno se va de Nueva Italia, de Cuatro Caminos hacia La Huacana, regresa, pasa por Sicuirán, y otro se va de Cuatro Caminos hasta Tepalcatepec, pasa por Las Ruanas, se establecen, hacen presencia, establecen puestos de control, regresamos, la comida, y luego al revés, el que fue en la mañana acá a La Huacana, ahora va a Tepalcatepec y así, y estamos hasta en la noche. Y por la noche, más noche, ya estamos patrullando en todo el municipio de Apatzingán y las comunidades cercanas, como es Lombardía y Nueva Italia. Eso de que se estableció el día de este hecho violento, de que las fuerzas federales, estatales brillaron por su ausencia y que no estaban, que llegaron tarde y lo ven como que fue todo como preparado y todo lo demás, que fueron voces que en ese momento tuvieron mucho eco. Sí, no. Debemos de conceptuar o de entender el concepto de base de operaciones interinstitucional. Una base de operaciones interinstitucional es la integración equiparable o proporcional de elementos del Ejército, elementos de la Guardia Nacional, elementos de la Guardia Civil y en ocasiones elementos de la Policía Municipal. Forman una base de operaciones interinstitucional que es para atender actividades, pero que tiene un carácter altamente móvil. Entonces no es para estar cuidando esta parte, sino aquí está la comunidad de La Ruana, por ejemplo, y van, aquí tienen su base y salen a patrullar la salida por donde está el cementerio, la salida que va a dar al terrero. Y llegamos, hace 2 días llegamos hasta una granja de ¿cómo le llaman? Mojarra, pero allá le llaman chompa. Sí. Chompas, ¿no? Sí, chompa. Entonces todo eso, pero ese es el concepto de una base de operaciones. Están patrullando. Entonces en ese momento... Estaban patrullando, efectivamente, y se quedó una fuerza mínima de 3. Entonces el patrullaje, cuando escuchan esta información, pues las brechas y carreteras no están tan fáciles. Avanzar allá 10, 20 kilómetros es invertir 1 hora. Pero sin embargo llegaron lo más rápido que se pudo.
En general, pero días antes había unos enfrentamientos armados que se decía que un grupo criminal del vecino estado de Jalisco ya había ingresado y estaba a las puertas, a las orillas de la ciudad de Apatzingán, y que, bueno, por lo completo, que se había roto una paz narca y que empezaron otra vez esos enfrentamientos que teníamos hace mucho que no nos causaban inquietud. Sí, bueno, esta situación la está atendiendo con mucho éxito el comandante de la zona militar de allá de Apatzingán, bajo ese criterio de establecer bases de operaciones. Anda el comandante día y noche con estas bases de operaciones. Él está comandando bases de que están integradas también con gente de la Guardia Civil. Y en esos días previos hubo importantes aseguramientos de estos delincuentes, neutralizaciones, aseguramientos de armamento, sobre todo, y preocupante, de muchos artefactos explosivos improvisados, los denominados AEI. Sí. Entonces ahorita ya... Sí, no se permitió que avanzaran a ningún lado. Aquí se debe quedar muy claro que lo que hacen las fuerzas de seguridad es avanzar y no permitir que unos no avancen hacia otro lado y otros tampoco. Yo lo he señalado en cierta forma, desde luego, que parece ser que en algunos lugares estamos como aquellas fuerzas de Naciones Unidas para distender un conflicto, ¿no? Acá están unos y acá están otros y estamos a la mitad a veces. Y si a veces se dice que estamos avanzando por acá dicen, es que están favoreciendo a estos, ¿no? Estamos simplemente recuperando espacios de paz. Entonces es un mito lo de la paz narca, digamos, es un... Pues no sabría decirlo bien, pero bueno, se está atendiendo. Entonces ahí, digamos que ese tipo de operaciones de las fuerzas federales, estatales, inhiben. Sí, lo están atendiendo bien, sí. Y hablar de temas como de paz narca es como cuando se habla de ingobernabilidad, ¿no? Ingobernabilidad. Sí, que dejar que ellos estén... Idealmente no existe el concepto de ingobernabilidad porque ningún país en el mundo puede decir que está ingobernable, porque ¿cuáles son los indicadores de gobernabilidad? La ley y el orden, la gestión eficaz de la economía, la gestión eficaz para que tengan acceso a servicios públicos sus pobladores y el control institucional. ¿Sí? Entonces, ley y orden. Ni el país más dañado, llámese Haití o algún lugar, Sudán del Norte, puede decir que está ingobernable porque tiene su presidente, por ley, su Congreso, por ley, su Tribunal de Justicia, por ley. Entonces, hay ley y orden, por lo menos. El orden, ahí se va. Hay alguna gestión de la economía. Entonces, hablar del término ingobernabilidad es decir una falacia, porque no existe. Se puede decir que hay regiones, hay pequeñas áreas que están en problemas o en crisis o en déficit o en situaciones de riesgo de gobernabilidad, pero no decir un país, un municipio, una región está ingobernable. Entonces, trasladado a la región Tierra Caliente, es una región gobernable, donde esa palabra, esa frase de paz narca... ¿Sí? Las instituciones siguen, ¿sí? y lo están atendiendo. Vamos a un corte y para el siguiente bloque estamos con el general José Alfredo Ortega, quien es titular de Seguridad Pública en el estado de Michoacán. General, pasemos al tema ya global sobre el estado de Michoacán, de la seguridad. Antes había también, digamos, situaciones de inseguridad o conflictos, enfrentamientos, homicidios dolosos. Sobre todo se reflejaban más en la parte de la región donde está situada Zamora y en particular ese municipio. Sin embargo, en los últimos tiempos no se ve. Se ve ahí esporádicamente el caso de Apatzingán, de confrontaciones armadas. ¿Eso lo están haciendo con abrazo y no balazos? Lo estamos haciendo con una estrategia que fue planteada en esta administración, que consta de 3 ejes principales de actuación. El primero es tener más presencia en todo el estado.
Se habla de que anteriormente esta policía Michoacán, que anteriormente así se le llamaba, recibía 50 litros de combustible cada 2 días. Entonces con eso estaba obligado a no hacer nada, porque a estar guardado en su cuartel, porque pues se le gasta en la salida, ¿no? Ahora tenemos tanques llenos para tener más presencia. Tenemos 2.185 aproximadamente, 2.400, 2.200 elementos desplegados permanentemente. Sí, permanentemente estoy hablando de bases de operaciones que duermen en el terreno, duermen en donde están ahí instalados. Usted puede ir a ver la base de operaciones que está aquí cercana a Paracho. Literalmente están en trailas, están en el bosque. Con este primer eje de esfuerzo de tener más presencia con 2.200 personas desplegadas permanentemente, nos ha dado mayores márgenes de seguridad, porque la presencia disuade. Y encontramos algo, se actúa. Con esa presencia, pues tenemos el ejemplo más claro, los 167 detenidos en Tiamba hace ya casi un año. ¿Sí? Tenemos el ejemplo también claro de los 34 detenidos en San Juan Nuevo en febrero o marzo del año pasado. Con esta presencia tenemos, por ejemplo, el no permitir que tomen las vías del ferrocarril. Porque antes las tomaban y pues, como no había presencia, pues ahí se mantenían. Con esta presencia, yo cuando llegué aquí, sin conocer todavía bien Morelia, escuchaba Xangari, ya tomaron Xangari, ¿dónde es Xangari? Me supe primero el nombre, pero nunca sabía dónde estaba. Y era aquí cerquita, ¿no? Como a 3, 4 calles que bloqueaban por cualquier cosa. Entonces, esta presencia ha sido disuasiva, pero también de actuación. El segundo eje de esfuerzo es reforzar los municipios más dañados, más afectados, más vulnerados por presiones, o incluso por falta de capacidad de su propia policía municipal. Y con este esfuerzo hoy se tiene guardia civil en 84 municipios. No totalmente, pero en 14 municipios, no 14 más estos 4, 18, aproximadamente en 20 municipios, ya la representación de seguridad pública municipal está a cargo de la Guardia Civil. Sí. Y en 84 de estos municipios hay al menos director o subdirector o una presencia del Estado. Efectivos mínimos, pero entonces de hablar de 84 municipios de 103, estamos hablando ya casi del 77% de los municipios del Estado en donde ya se tiene más coordinación. Entonces, con esto le hemos recuperado mejores condiciones de paz a estos municipios. Todos recordemos lo que pasó en Tlalpujahua de Rayón, en el mes de octubre, precisamente el 5 o 6 de octubre, que obligó a que su policía municipal se fuera. Al día siguiente llegamos con un estado de fuerza de 30 y ahí están. Y no se han ido, ahí siguen, haciendo la función de seguridad pública municipal y a los 3 días inició la Feria de la Esfera. Y ha habido ya 2 ferias de la Esfera sin incidentes. Y es recuperando su espacio. Tangancico, Arujacona, diversos municipios así que estaban en situaciones de riesgo, se actuó y ya está. Y el tercer eje de esfuerzo es tener coordinación con los estados que nos rodean. Michoacán sabemos que tiene 113 municipios, pero pocos o no muchos michoacanos saben que de esos 113, 45 municipios de ellos hacen frontera o tienen límite con los estados. Con Colima, con Jalisco, con Guanajuato, con Querétaro, con Estado de México y con Guerrero. Y esta sola limitancia con estos otros estados a veces los hace zonas de conflicto. Si hacemos un pequeño mapa de calor, vemos que las zonas a veces más complicadas es en las fronteras. Las fronteras acá en San José de Gracia o acá en Zitácuaro, Tuzantla, Susupuato, que hay a veces esta... ¿Y qué hicimos? Firmamos convenios de colaboración con el Estado de México, con el Estado de Jalisco, con el Estado de Colima y con el Estado de Guerrero. Y eso nos ha permitido tener operaciones coincidentes que actuamos las 2 fuerzas de los 2 estados y actuamos juntos. ¿Dónde lo podemos tener representado? La mariposa monarca. El arribo de la mariposa monarca, nos pusimos de acuerdo con el Estado de México,
Nos patrullamos de esta parte porque también hay municipios del Estado de México que son reserva monarca. Entonces nos pusimos de acuerdo y patrullamos, reconocemos y que la sociedad tiene otra percepción cuando ve patrullaje por todas partes, en un ambiente de confianza. Y así lo hemos hecho. Otro ejemplo de esto es con el Estado de Guerrero. Nunca se había visto que Guardia Civil de Michoacán llegue hasta Ixtapas y Guatanejo. Y tampoco se había visto que Policía de Guerrero llegue hasta Las Cañas. Y andamos haciendo esto, juntitos, desde Ixtapa hasta Las Cañas y regresamos, para darle confianza al turismo. Sabemos que Ixtapa es la alberca el balneario de Morelia, ¿no? De Michoacán. Entonces, para darle confianza, pero más que eso, para darle seguridad al tránsito del desarrollo nacional, que es la importante carretera, la autopista siglo XXI. Y hemos realizado operaciones también coincidentes con Colima. Yo personalmente, cuando desaparecieron 2 activistas, yo me trasladé al estado de Colima y anduve operando con helicóptero, con personal en tierra, en coordinación con el secretario. Le dije, voy a entrar, voy a hacer esto. Me mandó gente del estado a coordinarse y avanzamos de Coahuayana hasta Colima. Cargamos en Colima y todo. Y con Jalisco también hemos realizado operaciones. Ya tuvimos incluso una junta de coordinación en Jiquilpan para planear algunas operaciones coincidentes acá por Cotija y todo eso. Entonces creo que con esto es como está planeada esta estrategia de disuasión, pero también de actuación. Y uno muy importante que ha sido de un gran valor en esta actuación es le llamamos fuerza de tarea, cumplimentación de órdenes de aprehensión. Hay muchas órdenes de aprehensión vigentes por homicidio, por secuestro, y que no se han podido cumplimentar. Una, por falta de estado de fuerza de la policía investigadora de la Fiscalía, y entonces, ¿qué hicimos? Nos unimos, le decimos, tú ponme un agente investigador y yo pongo 5 elementos de estado de fuerza, preparados también, capacitados por Fiscalía, y estamos yendo a cumplimentar las órdenes de aprehensión. Con este esfuerzo llevamos 2.147 ¿detenciones? Sí. ¿En qué tiempo? En febrero del año pasado, 2.246 y 624 por homicidio. Fíjate que algo que pega, cuando menos mediáticamente, es decir, de cabecillas. En Michoacán como que no hemos visto así como, o son cosas, percepciones de uno de que no han logrado cabecillas importantes, digamos. No, sí, se han asegurado importantes. Por ejemplo, la 21 Zona Militar aseguró un destacamento importante en la región de Zamora. El aseguramiento del llamado Panther aquí en Uruapan, el que asolaba San Juan Nuevo, la propia detención de estos 147 vinculados a grupos delictivos, la detención también de otros en la región de Zitácuaro. Ahí me tocó estar el 31 de diciembre del 21 en una detención de 10 delincuentes en Guandacareo. Por ejemplo, tengo esta secretaría ha asegurado del octubre del 21 a junio del 23 6.184 personas. Y de esas 6.184 personas, 318 están vinculadas a células delictivas. Vamos a un corte general y regresamos ya en el último tramo para, entre otros 2, 3 temas, preguntarte sobre el vínculo, la relación con el gobierno de la capital michoacana, Morelia. Regresamos. General, antes de abordar el caso de Morelia, en específico, te voy a plantear de esta manera. Cuando tú llegaste, hubo muchas críticas, que desconocías el Estado, que había sido una imposición presidencial y que en los primeros meses no se veía algo más sólido, más concreto de resultados en materia de seguridad. ¿Y el panorama te cambió?
todo totalmente? Sí, creo que sí. Bueno, yo efectivamente, decir que no conocía Michoacán pues no, es una inconsistencia. Conozco Michoacán, lo he conocido desde hace muchos años, desde que estuve de alumno de la licenciatura, vinimos a 2 viajes de estudio aquí por 2 semanas. Cuando fui alumno de la maestría, también vine aquí. Cuando fui profesor de la Escuela Superior de Guerra, venimos aquí a ejercicios de trabajo. ¿En qué consisten estos ejercicios? Que nos hacen un planeo militar y buscamos zonas idóneas para eso, y lo mismo lo hacemos en Sinaloa, en Jalisco, en diversos lugares, ¿no? Después, como director de la Escuela de Inteligencia, vine aquí a Lázaro Cárdenas, estuve 2 semanas ahí en una supervisión y una actuación con los alumnos para desarrollar trabajos de contrainteligencia. Entonces, el estado ya lo conozco. Además, yo soy de Guanajuato. Me acuerdo que mi niñez venía a San José Purúa, venía a Pátzcuaro, venía al balneario de Atzimba, que ahora yo no lo conocía como Sinapécoro, que hoy ya le llaman Atzimba, o no sé si desde antes. Y ya conocía. Pero sin embargo, lo reconocí más cuando fui primero subjefe del área de análisis de la sección segunda, y después fui jefe de la sección segunda. Como parte de la inteligencia me tocó ver el surgimiento en 2013 de las autodefensas, me tocó ver toda esa problemática y alertar algunos temas como la presencia de muchos laboratorios en Sicuirán, ¿sí? Casualmente muy cerca de Lázaro Cárdenas, sí, casi por la ruta, ¿no? Entonces, todo eso ya no me era ajeno. Conocía Chinicuila, conocía La Ruana, conocía todo eso por carta. Eso sí, por carta, no todo por terreno. Y sin embargo, llegando, me hice el esfuerzo de reconocer todos los municipios, en cada uno entrevistándome con los presidentes municipales, ponerme sus órdenes, ver en qué podemos colaborar, y eso me dio un conocimiento mayor del terreno. Ahora puedo decir incluso que ya conozco hasta brechas y muchas comunidades. Entonces hay municipios en los que he ido hasta 6, 7 veces, ¿sí? Por decir un ejemplo, mi camioneta registra al día de hoy como 125,000 kilómetros en un año, 8 meses. Entonces no es poca cosa, 125,000. Y por resultados también le diré, en octubre del 2019, ese mes se registraron 272 homicidios dolosos. Junio, que acaba de pasar, salvo el lamentable hecho que pasó en Tierra Caliente, pero ha sido el mejor mes en los últimos 5 años, con 130 homicidios dolosos. Y a nivel nacional, ese mes fue de los más fuertes. Sí, por ese tema, pero en cuanto a homicidios dolosos, fue el más bajo, 130. Cerramos en séptimo lugar, y con una tasa por tasa en 11º lugar. Entonces creo que decir de 272 a 130 es más del 50% de reducción. Y no solo en eso, en aseguramientos de droga llevamos más de 40 toneladas de marihuana decomisada. Entonces sí hay resultados. Sí me enfrenté a algunos problemas lógicos de que el secretario no conoce, el secretario fue impuesto. No, yo no fui impuesto, a mí me invitaron a trabajar aquí. En el caso de Morelia, ha habido desencuentros, más desencuentros que encuentros, pero finalmente el último encuentro parece ser ya más sólido, en una coordinación, en una vinculación entre seguridad del Estado con seguridad moreliana. Esto no se puede quebrar por cuestiones de carácter político-electoral, dado que los gobernantes de Morelia pertenecen a cierto partido político, una alianza, y el gobernador, José Ramírez Bedoya, pertenece también a otro. Ese es el grave tema de la seguridad pública. Yo siempre he insistido que la seguridad pública no se debe politizar. La seguridad pública debe estar para todos. Yo cuando visito un municipio, cuando recibo a algún funcionario que pide hablar conmigo, un presidente municipal, ni siquiera pido la ficha para saber a qué partido pertenece, porque mi idea es tratar a todos de la misma forma.
Y si veo algo, tiene un color así, no. La seguridad pública, yo insisto, no se debe politizar. Sin embargo, pues para yo siempre celebro que el municipio de Morelia nos haya permitido que se firme este convenio de colaboración, y los resultados a un mes, al 2 de junio, fueron satisfactorios. No hemos hecho un corte al 2 de julio, pero le estamos dando el seguimiento, cómo se comportan estos resultados a partir de que firmamos el convenio de colaboración. Hay más coordinación, ya la teníamos, de hecho ya se tenía. Ustedes recuerdan cuando estuvo aquí el coronel comandante del 12 Batallón, un güerito que ahora es el director de Comunicación Social de la Secretaría de Defensa Nacional. Había participación, andábamos por todas partes con policía de Morelia, a lo mejor con menos efectivos, pero sí había esta participación. Andábamos en la central camionera, en todos lugares, pero ahora con la formalización de este convenio de colaboración, yo lo celebro mucho, y lo vimos en el aniversario de Morelia, no sé cuántos miles de gentes ahí en el concurso de grupero, algo así, y ahí estábamos de la mano con la policía de Morelia. Te voy a hacer 3 preguntas, por decirlo casi a bote pronto. Sí. Y bueno, porque ya el tiempo se nos está viniendo encima. ¿Ninguna posibilidad del resurgimiento de las autodefensas en Michoacán? ¿Ninguna? Yo creo que no. Se dice que un grupo criminal con mucha fuerza procedente de Jalisco ha sido contenido, está siendo contenido, no ha avanzado como ellos quieren. ¿Ha sido contenido? Sí, está siendo contenido. El asunto de Hipólito Mora, ustedes se sienten, ustedes como autoridades, la conciencia tranquila, que hicieron lo posible no pudieron estar en el momento adecuado, oportuno, para repeler esa agresión, digamos. Sí, porque el Estado le brindó la seguridad que requería. Tan es así que yo perdí 3 elementos importantes de esta secretaría. 3 de los que andaban con él, que perdieron la vida, eran de la Guardia Civil. Y a eso voy precisamente, de esos 3 de Guardia Civil, pues es evidente que perdieron la vida, como dice, luchando. Sí, el cumplimiento de su deber, y ya se está trabajando, ya va muy avanzado el pago de sus seguros de vida a sus familiares. ¿Ustedes consideran que va a haber el esclarecimiento, que hay elementos para esclarecer? Lo está viendo la Fiscalía, pero sí hay temas, sí hay temas avanzados en ellos, sí. Es un asunto de la Fiscalía. Sí. La seguridad en Morelia, ya dijiste algunos datos de que se ha venido la inseguridad a menos. Aquí no hay, grupos delincuenciales que entorpezcan ese tipo de convenio. Aquí en Morelia yo he detectado mucho narcomenudeo, y eso es lo que genera a veces alguien que vende y que no le conviene al otro. Por eso encontramos en las periferias de la ciudad algún homicidio por un pago no hecho o por una venta no permitida o algo, y están pequeños grupos que están queriendo tener el control del narcomenudeo. Pero el comandante de esta zona militar con sede en Morelia, Michoacán, junto con la Guardia Nacional y con nosotros, estamos realizando también bajo el esquema de BOIS, Bases de Operaciones Interinstitucionales, estamos realizando todos estos reconocimientos, que no solamente incluye la zona periférica de Morelia, sino al norte, vamos hasta Tarímbaro, Cuitzeo, Copándaro, Chucándiro. Y finalmente, porque ya estamos en el tiempo, para culminar, ¿hace falta más participación ciudadana en materia de seguridad para...? Yo solicitaría que sí. Yo más que una invitación, sería una petición de que la población, la sociedad, participe un poco más, principalmente en el tema de no exacerbar o no exponenciar a veces un hecho que luego ni son ciertos, y lo magnifican y pasan. Por ejemplo, se han dado falsas alarmas, ¿sí? Y eso lo único que hace es darle una imagen al Estado que no es la exacta. Bien, llegamos a la parte final. General José Alfredo Ortega, titular de la Secretaría de Seguridad Pública,
pues te agradecemos que estés aquí con nosotros, en tu casa, en tu institución, en la sede de Seguridad Pública, y bueno, nosotros quedamos pendientes. Gracias.